Buenas tardes, compañeros y docentes. Hoy nuestro grupo expondrá sobre el contrato del trabajo en el Ecuador, un tema fundamental de derecho laboral porque regula la relación entre empleadores y trabajadores. El Código de Trabajo busca proteger los derechos de ambas partes, estableciendo obligaciones, deberes y diferentes modalidades de contratación según las necesidades de cada actividad económica. Primero, debemos conocer qué es un contrato de trabajo. Según el artículo 8 del Código de Trabajo, el contrato individual de trabajo es el acuerdo mediante el cual una persona compromete a prestar servicios personales ilícitos para una persona o empresa, bajo esta dependencia y a cambio de una remuneración. Esto significa que existen tres elementos esenciales: prestación personal de servicio, relación de dependencia y un pago de remuneración. Un ejemplo sencillo sería que en una empresa contratan a María como auxiliar contable. Ella cumple un horario, recibe órdenes de su jefe y al final del mes recibe un sueldo. Allí existe un contrato de trabajo. Ahora veremos cómo se clasifica el código de trabajo. Ahora pasamos con la clasificación. Los contratos, según el artículo 13 del Código de Trabajo, se clasifican en varios. El primero de ellos es el contrato expreso y táctico. El contrato expreso ocurre cuando el empleador y el trabajador acuerdan las condiciones de trabajo, ya sea de manera verbal o escrita. El contrato táctico ocurre cuando el trabajador comienza a trabajar, pero recibe una remuneración con el paso del tiempo, sin haber realizado un contrato de por medio o haber firmado algo. El segundo de estos es según la forma de remuneración. Esta se divide a su vez en sueldo, en la jornada laboral, en participación y mixto. A sueldo significa que el trabajador recibe su pago de manera mensual. A jornada, el trabajador recibirá su pago de manera diaria. En participación, tendrá una ganancia de las utilidades del trabajo. Y el mixto significa que tendrá un sueldo fijo y a su vez ganará una participación por las ganancias. Los contratos según su duración es una otra clasificación importante, depende del tiempo que dura la relación laboral. Contratos por tiempo indefinido es la modalidad normal en el Ecuador. No tiene fecha de finalización y solo termina por las causas establecidas en la ley. El contrato eventual se utiliza cuando la empresa necesita personal temporal, por ejemplo, reemplazos por vacaciones, licencias, maternidad, aumento temporal de producción. El contrato ocasional sirve para cubrir necesidades extraordinarias que no pertenecen a la actividad habitual de la empresa. Su duración no puede superar 30 días al año. Los contratos de temporada se utilizan para trabajos que se repiten cada cierto tiempo. Por ejemplo, una hacienda que contrata trabajadores únicamente durante la cosecha del cacao cada año. Los trabajadores tienen derecho a ser llamados nuevamente en la siguiente temporada. Ahora tenemos contratos según el trabajo realizado. Veremos otra clasificación importante. Contrato por obra cierta. El trabajador realiza una obra específica y el contrato termina cuando esta obra concluye. Un ejemplo sencillo sería construir una casa. Tenemos contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio. Se utiliza para proyectos propios de la empresa. Cuando termina el proyecto, termina el contrato.
Si la empresa desarrolla otro proyecto similar, deberá volver a considerar a esos trabajadores según lo establece la ley. Contrato por tarea. Aquí, el trabajador debe completar una cantidad determinada de trabajo dentro de una jornada. Cuando termina la tarea, concluye su obligación diaria. Contrato a destajo. La remuneración depende de la cantidad producida. Un ejemplo sería un trabajador recibe un pago por cada camiseta confeccionada. Mientras más produce, más gana. A continuación, explicaré sobre los contratos individuales, de grupo, de equipo y del teletrabajo. El código también clasifica los contratos según quién presta el servicio. Primero, con el contrato individual. Es cuando un trabajador celebra el contrato directamente con el empleador. Es la modalidad más común. Lo segundo, del trabajo de grupo. El empleador contrata a varias personas para realizar un mismo trabajo, pero mantiene derechos y obligaciones con cada trabajador individualmente. El otro es contrato de equipo, que en este caso el empleador contrata el equipo como una sola unidad. Si despide justificadamente a un integrante, la ley considera despedido a todo el equipo y se debe de indemnizar a todos sus miembros. Por ejemplo, una empresa contrata un equipo completo de obreros para construir un edificio. El otro tipo es teletrabajo, que es algo muy reciente, desde el año 2020 el código lo reconoce. Consiste en prestar servicios utilizando tecnologías de información sin necesidad de acudir físicamente al lugar del trabajo. El trabajador conserva los mismos derechos laborales y además tiene derecho a la desconexión digital, es decir, un periodo mínimo de 12 horas continuas sin obligación de responder mensajes o llamadas laborales. También tenemos el contrato de trabajo juvenil y requisitos del contrato escrito. Otra modalidad importante es el contrato juvenil. Está dirigido para jóvenes entre 18 y 21 años para facilitar su primer empleo y desarrollar sus habilidades laborales. Este tipo de contrato no puede utilizarse para reemplazar trabajadores estables. Debe incrementar el número total de empleados en la empresa. Ahora hablamos de los requisitos del contrato escrito. Según el artículo 21, debe contener tipo de trabajo, formación de ejecución, remuneración, duración, lugar donde se realizará y las sanciones si existen. Un ejemplo puede ser que la empresa contrate un trabajador. El contrato debe indicar cuál será su cargo, cuánto ganará, dónde trabajará y cuánto durará su tiempo. Para concluir, podemos decir que el contrato de trabajo es la base de toda relación laboral en el Ecuador. Gracias a este contrato se establecen los derechos y obligaciones tanto como del empleador como del trabajador. Además, el Código de Trabajo ofrece diferentes modalidades de contrato para adaptarse a las necesidades de cada empresa, sin dejar de proteger la estabilidad y los derechos laborales. Como futuros profesionales, conocer estas normas nos permitirá actuar correctamente, tanto si trabajamos como empleados o como si algún día administramos una empresa. Muchas gracias.